Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Bueno, atentos porque hoy lo que vamos a comentar, lo que vamos a hablar, tiene mucha profundidad. Tenemos un invitado de lujo, José Figueroa, perdón. Buenos días. Bueno. Ya no sé con qué pegarle a este hombre. Bueno, oigo bajito ahora vamos a ver. Buenos días. Se me oye, algo ha pasado con el micrófono. Ahora sí. Eso es boicot total. Total. Bueno, buenos días con alegría. Perfecto, ahora ya salió perfecto. Sí. Empezamos al revés, pero bueno, no importa. Es lo que tiene. Bueno, cuéntanos quién va a participar hoy con nosotros aquí en la 10 Capital Radio. Pues mira, tenemos a un invitado de lujo. Ajá. Tenemos a un diplomático con una amplia experiencia. Es embajador de España, agregado de negocios, una persona que ha servido en puestos muy importantes, Uh-huh. en Moscú, en Ciudad del Cabo, Jerusalén, la Comunidad Económica Europea. Uh-huh. Alguien que nos va a ayudar a entender de verdad qué está pasando, porque estamos en un momento crucial de la historia. Estamos al borde de o la Pax Americana o el apocalipsis. De hecho, hay un montón de gente en el mundo, pero muchísima gente, que está convencida de que vamos a la destrucción, incluso lo están deseando, incluso unos más conscientes que otros. Esto se habla un montón, que hace falta irnos al carajo, ¿vale? Mientras que hay gente y hay poderes que están haciendo todo lo posible para que esto se encamine. Pero estamos viviendo tiempos no ya interesantes, desquiciados. Y entonces hay mucha información, hay mucha desinformación, hay muchas narrativas que al final no te enteras de nada. Y por eso tenemos aquí a un experto analista en geopolítica, don Ignacio García Valdecasas. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros y saludo a vuestra audiencia y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Bueno, manos a la obra. ¿En qué momento nos encontramos, don Ignacio? Pues nos encontramos, yo tomo la óptica europea y la óptica española, para que lo entiendan los oyentes o los escuchantes, como le llaman ahora. Estamos en un momento de confusión y de desorientación. Fundamentalmente ese es el momento en el que estamos, porque ha habido un cambio de paradigma brusco y brutal y repentino. Estábamos bajo el paraguas de Estados Unidos, éramos los hermanos menores en la OTAN. La OTAN nos había llevado a la guerra de Ucrania, y de repente hay un cambio de gobierno en Estados Unidos y hay un cambio radical de política exterior, que además se enmarca en un momento donde había ya en marcha un cambio geopolítico importantísimo de paso, de transición de un mundo unipolar que comienza con la caída de la Unión Soviética, donde se instaura la hegemonía unipolar de Estados Unidos, y estábamos ya en una transición hacia un mundo multipolar. Y Henry Kissinger había dicho de Donald Trump en su primer mandato, en el 2018, es de esas personas que en algún momento de cambio producen una aceleración del mismo. No tuvo lugar en el primer mandato, pero contra todo pronóstico, pues se volvió a ganar las elecciones con el mandato de Biden en el medio, y efectivamente está produciendo una aceleración de los tiempos históricos verdaderamente extraordinario. Entonces Europa está en plena confusión y en plena desorientación. A mí me parece algo muy muy curioso el tema de pronto Francia intentando hacer de gran protagonista, aliándose con iba a decir Inglaterra, con el Reino Unido, intentando crear un nuevo paradigma
en el que a lo mejor Estados Unidos no esté tan presente. Pero esto ya se ha vivido en el pasado. Sí, aquí estamos un poco, hay que situarse en la historia. Entonces, para entender lo que está pasando, nos puede servir la crisis de Suez. Correcto. En la crisis de Suez, el Reino Unido y Francia se enfrentaron en cierta manera a Estados Unidos, o por lo menos no contaron con Estados Unidos a la hora de ocupar, invadir Egipto y ocupar el canal de Suez cuando Nasser le anunció que lo iba a nacionalizar, que era propiedad de unas compañías británicas y francesas, y lo hicieron con la ayuda del ejército de Israel, que ocupó la península del Sinaí, y el general Eisenhower les obligó a retirarse en 24 horas después de estar de acuerdo, de haber llegado a un acuerdo con la Unión Soviética. Entonces, yo creo, me puedo equivocar, pero el analista tiene que arriesgar un poco. Yo creo que el Reino Unido no ha olvidado la lección de Suez y no ha olvidado la conclusión que sacó de que nada sin los Estados Unidos y no ir a ningún sitio si no se va de la mano de Estados Unidos. Yo tenía la duda al principio de esta crisis la semana pasada si el Reino Unido iba a ir al margen, porque hay tres alternativas: o se va contra los Estados Unidos, o se va de la mano de Estados Unidos, o se va al margen de los Estados Unidos. Yo tenía dudas si iban a ser capaces de ir al margen, a tomar iniciativas al margen de Estados Unidos, y después de las distintas declaraciones de Starmer, el primer ministro, he llegado a la conclusión de que no, que el Reino Unido va a mantener las conclusiones que sacó de la crisis de Suez y no va a ir a ninguna parte sin ir de la mano de Estados Unidos. Entonces está en una posición muy difícil, por un lado Ucrania y Europa, y por otro lado Estados Unidos. Francia, que sacó las conclusiones contrarias, a eso iba, que llevó al gaullismo, a la Quinta República, al gaullismo y a tener una autonomía estratégica pequeñita, pero autonomía estratégica con De Gaulle y con el arma nuclear francesa, pues parece que quiere volver a las andadas por ese camino. Lo que pasa es que todo está viciado porque el cimiento y las bases de las nuevas políticas que se están barajando se basan son unos cimientos falsos, son unos cimientos erróneos, porque los cimientos de esta postura son las causas que nos llevaron a la guerra de Ucrania. Entonces, si consideramos las causas de la guerra de Ucrania y estas causas son las erróneas, son equivocadas, pues lógicamente todas las conclusiones que nuestros gobernantes pueden estar sacando ahora, pues son conclusiones erróneas. No sé si me sí, perfectamente. Es que de hecho a esto iba, porque usted al principio de la entrevista ha dicho algo que digamos, va totalmente en contra de la narrativa que estamos oyendo. Usted ha dicho, es que la OTAN nos ha llevado a la guerra de Ucrania. Por ahí oímos que es todo lo contrario. A esto iba. Pero eso no lo digo yo, eso lo dicen pues los analistas independientes, claro, los que no viven de ningún gobierno, los que están jubilados, los que tienen una seguridad en el empleo por encima de cualquier duda. Por ejemplo, pues los tres catedráticos norteamericanos más o menos francos a la hora de hablar, pero bueno, tenemos a Stephen Waltz en Harvard, a John Mearsheimer en Chicago y a Jeffrey Sachs en Columbia. Tal cual. El más outspoken, que dicen en inglés, que son el que habla con más rudeza o con más franqueza, según se entienda, es Mearsheimer, pero Sachs es definitivo. Yo invito a la audiencia que vaya a YouTube a escuchar el discurso de la conferencia que Jeffrey Sachs dio en el Parlamento Europeo, creo que hace una semana o 2 semanas. Correcto. Me pone muy fácil Jeffrey Sachs, Parlamento Europeo, es muy larga, es 1 hora y pico, pero ahí está todo, y está todo resumido, y ahí ya se ve claramente las causas por las que fuimos a la guerra de Ucrania. Y claro, si se parten de unas causas erróneas, pues todo lo que estamos haciendo, todo lo que van a hacer nuestros gobernantes, pues puede ser también erróneo. Embajador, usted que conoce el mundo ruso, ¿qué estará pensando Putin ahora? Hombre, Putin ha tenido la semana pasada pues un momento de gran satisfacción. Ese pequeño vídeo que corre por las redes de Putin en su casa con una bandeja llena de palomitas, viendo el espectáculo de Chaval en la Casa Blanca. Bueno, pues yo lo que dije en ese momento es que el ruso de la calle, viendo lo que pasó en la Casa Blanca, podía pensar que era falso, que era un montaje.
un montaje para engañar al gobierno ruso. Porque claro, durante la guerra pues, se manejan mucho los montajes y las falsedades. En la Segunda Guerra Mundial, los rusos, que son grandes maestros en lo que ellos llaman maskirovka, en el montaje, en la falsedad, montaron campos de aviación, aeródromos, con aviones de madera, dentro de unos hangares que no se sabía muy bien, se inducía a la confusión, y los alemanes pues bombardearon y se gastaron muchísimo munición en bombardear cosas que no servían absolutamente para nada. Pero no, el gobierno, ahora hablando en serio, el gobierno ruso sabe perfectamente lo que pasa, y por un lado tenía una mezcla de incredulidad y por otro lado de satisfacción. Por un lado Trump se acercaba a él y sacaba y voy a tener contacto con Putin, y por otro lado pues se iba a reconocer la realidad, la realidad de lo que está pasando en el frente militar, que por lo visto no es lo que nos dicen tampoco en el discurso oficial. Pero claro, ahora la reacción europea es bastante sorprendente, porque es obvio, y eso lo han dicho todos, que Europa no puede ir a la guerra si no va de la mano de Estados Unidos, porque no tiene armamento, no tiene munición, su armamento depende de Estados Unidos, de las piezas de repuesto que le den Estados Unidos, la munición que le dé Estados Unidos, y la inteligencia satelital y la tecnología la tiene Estados Unidos. Si Estados Unidos se retira, como se está retirando de la guerra de Ucrania, Europa no puede ir a la guerra. Es imposible, porque no tiene los medios necesarios para ello. Entonces, a lo mejor... esfuerzo. Disculpe. ¿Sí? No, adelante. Disculpe. No. Dígame. Que entonces lo que parece que a lo mejor no vamos a la guerra, pero vamos a armarnos hasta los dientes y ahí hay intereses. Sí, eso son dos cosas. La guerra hoy y el rearme tendrá su efecto dentro de 5, 7 o 10 años. Sí, señor. Porque claro. además una economía no puede pasar de gastarse el 1,2% del PIB en defensa a gastarse el 4% en 1, 2 o 3 años. Ese es un proceso muy largo. Pero yendo ahora, son dos cuestiones, dos planos temporales distintos. Por un lado, la guerra de Ucrania, que es la inmediatez, y por otro lado, el rearme europeo con vistas a la defensa y responder a las supuestas amenazas rusas. La guerra, yo creo que Europa, según dicen los analistas militares, yo no soy un experto en analista militar, Europa no puede ir a la guerra porque depende de Estados Unidos, y además Estados Unidos ha dado ese volantazo, entre otras cosas, porque ha llegado a contacto con la realidad, y el contacto con la realidad lo que dice es que en la victoria de Rusia era inevitable desde el momento en que fracasó la contraofensiva ucraniana del año 23, y que lo que no quiere es aparecer como un perdedor, no quiere que le ocurra lo que le ocurrió a Biden, que firmó el acuerdo con los talibanes Trump, y se le cayó el montaje a Biden y tuvieron que salir de Kabul como salieron de Saigón, lo que yo le llamo caer en el síndrome de Saigón. Trump no quiere aparecer como un perdedor, entonces por eso se acerca a Putin a hacer las paces antes de que colapse el frente ucraniano. Los europeos prenden una huida adelante, pero si hay que creer a los analistas militares, Europa no puede ir a la guerra, contra Rusia sin ir de la mano de Estados Unidos. Entonces lo que se trataría de seguir ayudando a Ucrania hasta la completa destrucción de Ucrania, y que siguieran los miles, decenas, centenas de miles de muertos ucranianos. Es lo máximo a lo que puede aspirar Europa hoy, en mi opinión. Pero entonces, embajador, ¿sí? Por lo que dice usted, está claro que si sigue la guerra, al final Rusia se queda con Ucrania. No, porque Rusia no le tiene ningún interés. Es que claro, hay que conocer la historia y conocer los intereses. Rusia no tiene ningún interés en quedarse con la Ucrania occidental. A lo sumo que tendría interés Rusia sería en llegar al río Dnieper, porque hasta el río Dnieper la inmensa mayoría de la población no es que sean prorrusos, no, la inmensa mayoría de la población de Ucrania oriental al este del Dnieper son rusos que puso allí Catalina la Grande en el siglo XVIII cuando lo conquistó esa parte, a los tártaros, a los turcos y a los mongoles, y los repobló con rusos de Rusia. Y
y el sur, la ribera norte del Mar Negro, hasta Odessa y hasta la desembocadura del Danubio, lo mismo. Eso es lo máximo a lo que aspiraría Rusia. Rusia no quiere ocupar ahora una parte que le sería muy hostil de ucranianos ortodoxos y también de ucranianos católicos, que son los que tomaron el mando después del golpe de Estado en el Maidán, los que tomaron el mando en Ucrania, los ucranianos católicos uniatas, que son muy enemigos de Rusia porque fueron masacrados por Stalin en el año 39 después del pacto Molotov-Ribbentrop y que tienen una rusofobia muy comprensible y muy explicable. Muy explicable. Entonces, eso es lo máximo a lo que puede aspirar. Pero y eso, embajador, ¿eso cuándo puede terminar? Puede terminar ya, ¿no? Porque ya Rusia esa parte la tiene, ¿no? No, está muy lejos de llegar al río Dnieper. Lo que ocurre es que dicen los analistas militares que en el momento en que colapse el frente ucraniano, que puede colapsar ahora o dentro de 6 meses, una vez que se rompe la última línea de defensa ucraniana, detrás de esa última línea de defensa ucraniana hay una inmensa llanura donde no hay absolutamente nada y que llega hasta el río Dnieper y a los puentes del Dnieper, y ahí donde está al norte Kiev y al sur está Gerson, y sí podría interesarle a Rusia cruzar el Dnieper en el sur, ya en el Mar Negro, por varias razones. En primer lugar, porque Odessa es una ciudad rusa que construyeron los rusos y poblada por rusos y rusófonos, y porque ocupando Odessa llegarían a la frontera a la desembocadura del Danubio, a la frontera con Rumanía, con Moldavia y con Transnistria. Y Transnistria pues es un enclave ruso entre Moldavia y Moldavia y Ucrania. Eso sería tremendo desde el punto de vista geopolítico si Rusia acaba en Odessa. Sería pues lo que dice el libro del francés Emmanuel Todd, la derrota de Occidente. Totalmente. Ahora ya en este caso sería la derrota de Europa, porque ya Estados Unidos se ha descolgado de este asunto. Pero esto es el análisis a corto y medio plazo. Pero a largo plazo el rearme es una locura. Es una locura si no se cumplen una serie de requisitos previos. Y me explico. Rearme, si no hay previamente una política industrial europea y una política industrial de armamento europea, y no hay previamente una autonomía estratégica de la Unión Europea, ¿para qué nos vamos a gastar el 3% o el 4% del PIB? Que son cifras absolutamente astronómicas. Para que nos hagamos una idea, el presupuesto total de la Unión Europea, hoy, incluida la política agrícola común, la política pesquera, la investigación, la ayuda exterior, todo, el funcionamiento de los funcionarios, es el equivalente al 1,25, 1,2 del PIB, de la suma del PIB de los 27 Estados miembros. Digamos, el PIB de la Unión Europea, el 1,25 del presupuesto de la Unión Europea, de los funcionarios, las instituciones, la política agrícola común, todo, la investigación, el servicio exterior, todo. Vamos a darle el 4% o el 5% a la defensa. O sea, 4 o 5 veces más de todo lo que se gasta en la Unión Europea. Para que nos hagamos la idea, que la audiencia se haga una idea de lo que estamos hablando. España, el año que más recibió ayuda de la Unión Europea, que recibió una ayuda extraordinaria, fue en el año 2003, que recibimos 16.000 millones, pero como habíamos aportado 8.000, el saldo neto favorable a España era 8.000 millones y era el 1% de nuestro PIB. Vamos a darle cada año 4 veces más de la ayuda máxima que nos dio la Unión Europea. Se la vamos a dar a la defensa. Y si no tenemos industria europea, vamos a seguir engordando y enriqueciendo a la industria americana. Es que estoy yo. Que nuestros líderes que se reunieron ayer no pierdan la cabeza. Yo hasta aceptaría un incremento de los gastos en defensa, quizás no el 5% ni el 4%, pero en fin, el 2, el 3% lo aceptaría in extremis, pero exigiendo previamente que tuviéramos una industria europea de la defensa que fuera la que fuera a fabricar el armamento y la munición. Sí, los grandes barcos y los aviones, y porque tenemos la capacidad tecnológica, a lo mejor no tan buena como Estados Unidos o China hoy, pero suficiente para nuestro propio armamento. Y luego que tengamos una autonomía estratégica. Vamos a seguir en la OTAN si Estados Unidos deja de pagar
retira su aporte al presupuesto y se lleva los 160.000 soldados que tiene Europa, ¿vamos a seguir en la OTAN poniendo nosotros todo el dinero y sin que Estados Unidos lo único que tiene es una presencia de control político? No vamos a seguir en la OTAN y vamos a renunciar a tener una autonomía estratégica. Si no tenemos industria y no tenemos autonomía estratégica, ¿qué vamos a hacer con esas cifras astronómicas, con esas sumas astronómicas de dinero? Señor embajador, es que aquí va yo, el tema es gastar. Yo es que vi algo en televisión hace unos días que me dejó con muy mal cuerpo. Había un señor, un comentarista geopolítico, que estaba explicando a mediodía en una cadena de televisión de máxima audiencia, decía, es que los españoles tienen que entender que este gasto en defensa va a significar que a lo mejor no habrá los hospitales que se ha prometido, ni habrá los servicios, pero que esto es fundamental. Y entonces hay que hacer un pequeño sacrificio en este gasto en defensa que puede tener una serie de... Y yo era diciendo, Dios mío, una locura. por a mí favor. me parece una locura. Esto voy. Porque si partimos de la verdad de la guerra de Ucrania, pues la amenaza rusa la tenemos en su sitio. Hombre, todo puede ocurrir. Pero los expertos, por ejemplo, el profesor Melchame, que no es él, es que él tiene entre ayudantes, profesores, colaboradores, alumnos que están haciendo trabajo, debe tener decenas, cientos de personas que él coordina su trabajo. Y él dice que después de haber hecho un examen exhaustivo de todos los discursos, de todos los documentos, nada nos indica pensar que Ucrania sea la primera ficha del dominó y que la amenaza rusa vaya a amenazar a otros países, que además se mezcla con ese sinsentido de decir por un lado que Rusia está perdiendo la guerra, que su desierto está destruido, que su economía está por los suelos, y al mismo tiempo decir que es una amenaza, o una de dos, o es verdad que es una amenaza, en cuyo caso ni el ejército está destruido, ni la economía está por los suelos, o viceversa, no sé si me explico. Sí, perfectamente. Entonces, el profesor Melchame afirma que no hay nada que nos haga pensar que para Rusia la aventura de Ucrania es la primera pieza del dominó y que luego caerán otras. Embajador, de verdad, como dijo Jeffrey Sachs en su discurso en el Parlamento Europeo, las causas de la guerra, pues ya entonces sabemos dónde estamos y saber dónde estamos es fundamental para saber a dónde queremos ir. Pero embajador, nos hemos metido en un lío tremendo, ¿no? Nos estamos metiendo, sobre todo a partir de ahora. Ya nos metimos en un lío tremendo, un gran lío cuando empezamos la guerra de Ucrania, cuando nos empeñamos en meter a Ucrania en la OTAN, que no había ninguna necesidad, y que además el pueblo ucraniano hasta un golpe de Estado se había manifestado siempre en contra de entrar en la OTAN, tanto en las encuestas como en las elecciones. Y el amigo Zelensky ganó las elecciones en un ticket de paz con Rusia. Exacto, entenderse con Rusia y aplicar los acuerdos de Minsk. Ese fue el programa electoral de Zelensky. Eso no lo discute nadie. Bueno, pues entonces, embajador, estamos en un callejón sin salida, ¿eh? Pero a los independientes como yo, que vemos las cosas, que no tenemos ninguna adscripción ideológica ni partidaria, ni económica, ni nada, pues obviamente no nos llevan a Radio Nacional de España ni a televisión. Yo estoy en el canal Negocios, como es bien conocido, todos los lunes a las 8:45, 8:49, y allí pues doy mi opinión sobre lo que está ocurriendo con José Antonio Bittner. Pero yo he sugerido que se invite a Jeffrey Sachs o que se invite a Melchame para oírlo aquí directamente en Madrid, en Barcelona o en Santa Cruz de Tenerife, pero nadie ha querido invitar al profesor Melchame o al profesor Jeffrey Sachs. Pues nosotros vamos a invitarlos y yo voy a traducir. Muy bien, sí, ese día lo que me gustaría es que me avisen, porque me cojo un avión y me voy a Santa Cruz de Tenerife o a Las Palmas o donde sea a oírles y saludarles. Yo a Melchame sí lo conozco personalmente, a Jeffrey Sachs no lo conozco. Son unos monstruos, bueno, o sea, yo los sigo a ellos. Lo han llevado al Parlamento Europeo a Jeffrey Sachs y ha dado un discurso verdaderamente extraordinario. Y hay pequeños resúmenes. Hoy he encontrado yo uno de 10 minutos que he distribuido a mis amigos de Jeffrey Sachs con un tal Piers Morgan. Ah, sí. Que son 10 minutos. Lo he salido esta mañana, lo he visto esta mañana,
Jeffrey Sachs con Piers Morgan, y en 10 minutos, el que no tenga tiempo para oírlo una hora, si encuentran de Jeffrey Sachs con Piers Morgan, un inglés relativamente honesto, porque invita a gente de todo, aunque él tenga sus opiniones que no coinciden con las mías, pero es bastante honesto intelectualmente, invita a gente de distintas opiniones. Pues ahí Jeffrey Sachs con Piers Morgan en 10 minutos tiene la verdad. Pasa, sí, tiene un problema que es en inglés. En inglés, pero incluso hay algunos sitios donde se encuentran traducciones simultáneas o algo por el estilo. España tiene este problema, que hay un gran bache idiomático, y entonces la gente no tiene acceso a información que podrían tener. Cierto. Esto es un problemón. Cierto. Esto es un problemón. Dígale a la audiencia dónde le encuentran, dónde pueden seguirle, dónde pueden seguir aprendiendo de lo que está pasando. Aparte de que estaremos encantados de tenerlo aquí una y otra vez. El canal más serio es Negocios Televisión. Negocios Televisión es un canal que no es de televisión, que no emite en abierto, pero que se encuentra todo en directo y en el programa que uno quiera en YouTube. Correcto. Pero que el Negocios Televisión también está en Movistar, está en distintas plataformas, en Movistar, en Samsung y en Prime. Y luego, pues, yo personalmente, yo estoy fijo los lunes por la mañana. La hora cambia pues, según cómo se desarrolle la apertura de los mercados, porque este es un canal que tiene ya casi 2 millones de suscriptores. Sí. El número uno en España, por supuesto, pero es el número uno en Estados Unidos de canal no abierto, canal de YouTube en español, de geopolítica y de asuntos económicos y de negocios. Porque el 50% habla de negocios y 50% habla de política. Es el número uno en Estados Unidos, el número 2 es CNN en español, en YouTube. Estamos hablando en YouTube. Sí. Y en México es el número 2. Y ahí, bueno, pues ahí hay una cantidad de analistas, bastante analistas. Es de los pocos canales donde tienen varios, donde pueden ir de distintas opiniones. No hay una línea. Hay gente hay analistas que piensan completamente distinto a lo que pienso yo. A lo que pienso yo. Entonces, bueno, yo sugiero eso. A veces también voy al Gato al Agua con Javier Esparza en el canal. Voy menos y voy con el canal Toro, pero ahí voy solo con Javier Esparza. Pero ahí voy de manera más irregular. Embajador. Yo no soy un activista, soy un analista, pero vamos, me dedico fundamentalmente a mis clases, a mis lecturas y al análisis. Embajador Ignacio García Valdecasa, muchas gracias por ilustrarnos. Le estamos muy agradecidos. A vosotros. Un abrazo muy fuerte. Encantado de estar y un saludo a la audiencia. Hasta la próxima. Muchas gracias, señor embajador. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.